los que os habéis conectado a este webinar. Animo a participar activamente, a plantear preguntas, cuestiones, observaciones críticas a lo que voy a tratar de presentar. Será una presentación oral, por lo tanto no se preocupen porque no habrá imágenes. Pueden caminar, pueden poner el audio y escucharán la conferencia. Pero sí que me gustará luego a posteriori tener una conversación sobre este tema que se titula Ecoética entre la angustia y la esperanza. Este es el objeto formal, este es el tema que voy a tratar. Y empiezo por delimitar la disciplina o delimitar la temática. Se ha quedado mudo. Sí, Francesc. Francesc, disculpa, t'has tancat el micròfon segurament sense voler i no t'estem escoltant En des de efecto, fa... gracias. Perdonad, no sé hasta qué punto se ha encerrado el micrófono. Decía que una de las primeras tareas en una conferencia de esta naturaleza es tratar de clarificar conceptualmente de qué hablamos. El título es Ecoética entre la angustia y la esperanza, y lo primero es definir de qué estamos hablando. De hecho, la palabra ecoética es un neologismo relativamente nuevo, mucho más nuevo que bioética. A veces hablamos de ética medioambiental, ética ecológica o simplemente el neologismo que procede del griego ecoética y que en inglés utilizan de un modo muy recurrente con la expresión ecoethics, ¿no? Formaría parte de eso que denominamos una de las ramas de la ética aplicada, una de las múltiples ramas de este árbol tan frondoso, que es el de las éticas aplicadas, pues una de las más interesantes, de las más urgentes, de las más necesarias, que genera más debate social y más debate incluso mediático, además de la bioética clínica, es la ecoética, ¿no? Si vamos a la raíz estrictamente etimológica griega, ya ilumina mucho el significado del vocablo y el significado de esta materia, ¿no? Como saben, procede de oikos. Oikos es hogar, es la misma raíz de economía, ¿no? O de ecología, se refiere al hogar, ¿no? Y el hogar podría ser el concepto más amplio de planeta, de sistema terrestre, el ámbito donde vivimos los seres humanos, pero donde coexistimos con otras especies, cohabitamos con otros seres, racionales, irracionales, vegetales, animales, nuestro hábitat, el hogar común. El Papa Francisco en Laudato Si utiliza la expresión casa común, ¿no? O podría ser hogar común, ¿no? Oikos es eso. Y por otro lado, ethos, ya saben, es la raíz de la palabra ética, y por lo tanto vendría a designar la reflexión ética sobre el modo cómo debemos interaccionar en la Tierra, en nuestro planeta, para poder vivir dignamente en ella, preservarlo y dejarlo como un legado a las generaciones futuras, ¿no? De hecho, al principio, la ecoética formaba parte de la bioética fundamental, ¿no? Luego la bioética se separó en dos grandes ramas: la bioética clínica, que analiza sobre todo dilemas, cuestiones que tienen que ver con la práctica asistencial, con la práctica médica, con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, final de vida, investigación clínica, pero al principio tenía que ver con la bioética fundamental, ¿no? Y si de hecho indagamos en la primera bibliografía en bioética global, pues Rassler von Potter y otros, encontramos que la ecoética estaba como dentro de la bioética fundamental, en la medida que se definía como la ciencia de la supervivencia o la unión entre ciencia y sabiduría
para tener una relación armónica con el medio ambiente. Por lo tanto, que de hecho es como una separación, como una ramificación que se ha ido haciendo grande, ha ido madurando, pero procede del árbol de la bioética fundamental, ¿no? Y al final ha adquirido un desarrollo propio y un desarrollo especializado en muchos y distintos lugares, ¿no? ¿Cómo se puede definir esta ecoética en un lenguaje más contemporáneo, ¿no? Pues utilizaré sobre todo tres expresiones, ¿no? Por un lado, la ecoética, más que una disciplina, yo la definiría como un diálogo interdisciplinar, como definimos también la bioética clínica y la bioética en sentido amplio, ¿no? La ecoética no la hacen solo los ecólogos, o los biólogos, o los zoólogos, o los antropólogos, sino que la ecoética es un diálogo en el que concurren distintas disciplinas cuyo fin es pensar cómo y de qué manera tenemos que relacionarnos los distintos actores que estamos en el mundo para tener una relación armónica y para poder mantener la riqueza, el legado, la biodiversidad de la naturaleza que nos ha sido dada, ¿no? Por tanto, es un diálogo en el que hay implicadas distintas disciplinas y eso, ya lo sabemos, tiene su complejidad, sus dificultades, pero también su riqueza de adopción de múltiples perspectivas, pero también de lenguajes y también, al fin y al cabo, de encontrar soluciones viables a problemas muy complejos. También se puede definir, y de hecho algunos ecoéticos han subrayado este aspecto, como la ética de las generaciones futuras. Esta es una expresión que para algunos es como una rama dentro de la ecoética, ¿no? Aquí, por ejemplo, es de subrayar un libro de un filósofo italiano, que es Giulio Pontara, que tiene un libro con este título, Ética y Generaciones Futuras. Tenemos traducido en lengua castellana, y que de hecho él define como la ecoética, como la reflexión que tenemos que hacer en el presente para poder garantizar que las generaciones futuras de seres humanos puedan vivir dignamente sobre el planeta. Vivir, trabajar, amar, en el fondo tener una vida digna, una vida de calidad en el planeta. Esto no está garantizado en ningún caso, ¿no? Esto es un desideratum, ¿no? Pero dependerá de las decisiones que tomemos en el presente, los que estamos ahora en el presente. De estas decisiones dependerá en gran parte que puedan haber seres humanos y que puedan vivir dignamente en el futuro. Y hablamos de generaciones futuras. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los nietos de nuestros nietos, ¿no? Por tanto, la ética de las generaciones futuras, de hecho, es como una modalidad o una corriente interna dentro de la ecoética que sobre todo focaliza la atención en cómo debemos relacionarnos con la naturaleza, cómo debemos producir, cómo debemos trasladarnos, cómo debemos consumir, cómo debemos interaccionar con las materias primas, con las otras formas de vida, para que realmente pueda haber seres humanos y puedan vivir dignamente en el futuro. Aquí la figura clave, y cierro la introducción, la figura clave, la figura de referencia, el filósofo inspirador en muchos debates ecoéticos o de ética medioambiental, es el filósofo judío Hans Jonas, con su libro tan conocido y tan citado, El principio de responsabilidad, libro publicado en alemán Das Prinzipverantwortung en 1977, traducido en lengua castellana en el 95, y que, de hecho, ahonda en cómo y de qué manera tenemos que actuar en una sociedad hipertecnológica para poder garantizar este futuro digno a las generaciones que vendrán, ¿no? Es una especie de reflexión en clave de deber, en clave de deontológica,
donde el acento está puesto, el hincapié, el énfasis en la noción de responsabilidad, ¿no? Responder de nuestros actos, responder de nuestras decisiones y responder de tal manera que antes de actuar tengamos en cuenta los efectos que estas acciones, decisiones, comportamientos, movimientos tienen especialmente en los seres más vulnerables dentro de la condición humana. El principio de responsabilidad ha marcado un hito en ecoética y para bien o para mal es un texto de referencia, quizá uno de los más valiosos entre toda la literatura que alberga este diálogo, como he dicho, que es la ecoética. Quiero subrayar todavía un último elemento preliminar, que es la relación entre ecoética y geoética. Este es un neologismo menos conocido, menos divulgado, y sin embargo existe. Incluso hay literatura, tesis, tesinas, monografías sobre esta cuestión. Y es particularmente interesante este vínculo, porque en el fondo, cuando hablamos de geoética, hablamos de ética de la tierra. Geos, ya saben que es la palabra griega para referirse a tierra, de aquí geología, ¿no? O geografía. Pero geoética tiene que ver con las condiciones preliminares para que haya vida. Entre ustedes hay biólogos y hay biólogas y saben que la vida no emerge por generación espontánea ni por casualidad, sino que existen unas condiciones, unas determinadas cuestiones preliminares de donde puede emerger la vida unicelular, ¿no? Y donde puede subsistir y permanecer, ¿no? Entonces la geoética analiza sobre todo cómo debemos actuar, cómo debemos trabajar, cómo debemos interaccionar, cómo debemos producir y consumir para que estas condiciones de posibilidad se sigan dando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la gestión del agua, la ética del agua, ¿no? O pienso en la gestión del aire, ¿no? La ética del oxígeno, ¿no? O pienso en la gestión de las materias primeras, ¿no? Como pueden ser cualquiera de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Definitiva, para que haya vida, y no solo vida compleja, multicelular y vida inteligente y capaz de razonar, pensar, imaginar como la vida humana, sino para que haya vida, tiene que haber unas condiciones. Y depende de cómo vivamos, consumamos, produzcamos, estas condiciones no estarán. O solo podrá subsistir una vida bacteriana o una vida unicelular o una vida en unas condiciones, digamos, muy precarias, ¿no? Pero formas de vida complejas o formas de vida como la vida humana no podrán subsistir si previamente no hay estas cuestiones preliminares, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Y entro ya en materia directa, ¿no? Uno puede pensar la civilización de Egipto, ¿no? El grandísimo imperio de Egipto, ¿no? Bueno, pues Egipto, con toda su grandeza, con todo su arte, con toda su tradición, con las pirámides que todos conocemos y todavía se mantienen en pie después de más de 4000 años, no habría existido sin el Nilo, ¿no? El Nilo, el río Nilo, es la condición de posibilidad de todo el imperio egipcio. De tal modo que es lo que permitió la vida, el desarrollo, el cultivo de una civilización que duró miles de años, ¿no? Y que se concentró a lo largo y especialmente en la desembocadura del Nilo, ¿no? Bueno, esto es una condición preliminar. Y la vida unicelular, o el famoso paso o transición del coacervado a la célula unicelular o al ser unicelular, que tiene lugar en el caldo originario, esto no se hubiera producido si no hubiera una temperatura, si no hubiera habido agua, si no hubiera habido mar y no hubiera habido todas esas condiciones que habrían hecho posible la emergencia de la vida unicelular, ¿no? Pues bien, la ecoética reflexiona sobre esto, el análisis de cómo y de qué manera debemos interaccionar con el entorno, mientras que la geoética analiza nuestra relación con
no ya las otras formas de vida, vida unicelular, vida vegetal, vida animal o vida humana, sino los preliminares, ¿eh? El agua, el CO2, el oxígeno, el hierro, el cobre, el petróleo, las condiciones básicas o los elementos básicos con los que interaccionamos. Bien, entro en el debate ecoético, ¿eh? Y aquí de entrada quiero subrayar un fenómeno, ¿no? Cómo se ha multiplicado toda la reflexión centrada en el oikos, ¿no? O en la casa. Cito algunos ejemplos, ¿no? Además de la ecoética, que es el foco de reflexión hoy, tendríamos que hablar de ecopolíticas, ¿no? Y en los últimos lustros, especialmente en algunos países, especialmente en países escandinavos, especialmente, se han desarrollado lo que podríamos denominar ecopolíticas, ¿no? Ecopolitics, ¿no? Llaman, o políticas medioambientales, ¿no? Por parte de gobiernos, por parte de administraciones públicas, sobre todo preocupadas por la necesidad de reducir nuestra huella de carbono, respetar la biodiversidad, reducir nuestra cantidad de residuos que generamos. En definitiva, programas políticos no siempre populares, no siempre aceptados por el electorado, pero audaces con el fin de dejar un mundo que no sea un cubo de basuras para las generaciones futuras, ¿no? Por tanto, sería interesante analizar también qué administraciones dentro de Europa, qué países y desde cuándo se desarrollan ecopolíticas, porque pueden ser iluminadoras, ejemplares para otros países que se sumen en esta tendencia tan necesaria e imprescindible. Pero también deberíamos hablar de toda la eclosión del ecoderecho, ¿no? Todo el mundo de la legislación verde, ¿no? Cómo se ha transformado, cómo ha mejorado significativamente y cómo también a nivel penal ha crecido exponencialmente todo lo que podríamos decir el ecoderecho penal, ¿no? Es decir, penalizar a industriales, penalizar a personas, penalizar a ciudadanos por el hecho de contaminar, por el hecho de echar residuos tóxicos en un río, en una laguna, en un mar, o simplemente cometer delitos ecológicos, ¿no? Esto es una novedad en la historia del derecho, ¿eh? Lo que significa que hay una toma de conciencia, ¿no? Tanto la ecopolítica, que las tendríamos que decir en plurales, ¿no? Las ecopolíticas, como las legislaciones verdes o la ecojurisprudencia, revelan o muestran que hay una conciencia ecológica que se va articulando, se va concretando con velocidades distintas, pero que tiene ya existencia en los países más sensibles, sobre todo en el mundo escandinavo, respecto a cómo debemos tratar a la naturaleza, qué debemos hacer con los árboles, qué debemos hacer con los océanos, qué debemos hacer con el aire y con el agua, ¿no? Y también quiero subrayar algo que a mí particularmente me interesa y que quizá podría generar un buen debate, que es la emergencia de una ecoespiritualidad. Hoy no solo emerge una espiritualidad laica, denominada así una espiritualidad sin iglesia, sin Dios, sin dogma. Es una emergencia que al menos a algunos nos interesa mucho, el alcance, la trayectoria, la razón de ser, la consistencia de esa espiritualidad en los márgenes de las instituciones religiosas clásicas. Pero es que además emerge una ecoespiritualidad que además va adquiriendo cada vez más importancia, ¿no? Tiene que ver con un sentimiento de pertenencia al todo, de una vinculación fundamental y fraternal con todos los seres, con un sentimiento de benevolencia universal, con rasgos en ocasiones panteístas, en ocasiones cosmocéntricos, en ocasiones animistas, en ocasiones panentistas,
y además con expresiones artísticas, literarias, incluso cinematográficas muy interesantes, como por ejemplo la película Avatar, ¿no? Yo he estado muy atento tanto a la primera como a la segunda película. De hecho, esta segunda la fui a ver hace muy poco. Y de el visionado de esta película se desprende toda una ecoespiritualidad, de sentimiento de unión fraternal con todos los seres, del concepto de gran equilibrio, del concepto de una madre del ser, de donde todo emerge y a donde todo va, un sentimiento de circularidad muy propio de las espiritualidades denominadas oceánicas o dármicas, refiriéndose a las espiritualidades del Extremo Oriente, hinduismo, particularmente budismo, e incluso taoísmo. No quiero prolongarme porque voy a ecoética, pero solo quería mostrar el abanico de uso de la palabra oikos en distintos ámbitos, ¿no? Ecopolíticas, ecoderecho, ecoespiritualidad, lo que me permite hablar de una ecotendencia, ¿no? Hay una especie de ecotendencia que en ocasiones es un simple esnovismo, en ocasiones es una simple, ¿cómo diría, no? Apuesta cosmética o puramente de imagen, pero también hay una ecotendencia que es seria y que realmente apuesta por una transformación a fondo de las formas de producir, de las formas de consumir, de las formas de interaccionar que tenemos los seres humanos con el conjunto de la naturaleza. Esta ecotendencia la vemos en muchos sectores. Sector educativo. Entre nosotros hay profesores, hay maestras. Es fácil constatar la transformación que está experimentando el sector educativo en lo que respecta a la ecotendencia, ¿no? De hecho, tenemos niños y niñas mucho más ecosensibles que sus padres. Ya no digo que sus abuelos, ¿no? Han sido ya educados, no quería decir adoctrinados, pero sí educados en la vulnerabilidad de la tierra, la necesidad de preservarla, la necesidad de cuidarla, la necesidad de reducir nuestra huella de carbono. Hay una sensibilidad en estas generaciones emergentes que vemos quizá expresada en una figura activista a nivel internacional como Greta Thunberg, pero también en otras activistas que no tienen este impacto mediático, pero que existen en nuestro país y en otros países, ¿no? Esta ecotendencia también la vemos, como decía, en el sector público, en las administraciones, ¿no? La vemos en transportes municipales, la vemos en trenes, la vemos en autobuses, la vemos en gestión de residuos, con más o menos intensidad, ¿no? Con más o menos firmeza o audacia, ¿no? Pero no cabe duda de que es una ecotendencia que se está instalando en el sector político y de hecho se podrían comparar los programas políticos de los partidos que hoy se presentan en unas elecciones con los que se presentaban hace 30 años. Y verían claramente que ocupaba en aquel entonces la dimensión tierra, medio ambiente, sostenibilidad y que ocupa hoy, tanto de partidos de un tipo u otro. Algunos, naturalmente, los más antiguos, en Alemania, Die Grünen, ¿no? Los verdes, ya lo tenían interiorizado hace más de 30 años, ¿no? Otros se han sumado y otros se han sumado muy después, pero en cualquier caso, la ecotendencia está penetrando en el mundo educativo, en el mundo público, en el mundo empresarial. En el mundo empresarial. Dentro del capítulo de responsabilidad social corporativa, hoy hay grandes empresas, algunas del IBEX 35, otras empresas familiares, otras empresas o microempresas que aportan ya en su propia visión, misión y valores una actitud de respeto en torno a la naturaleza, porque además el cliente lo exige. Estamos frente a una ciudadanía que cada vez practica un consumo más consciente o más ecorresponsable.
y por tanto sabe que si a la hora de comprar un producto, ese producto no erosiona la tierra o no la erosiona irreversiblemente, sino todo lo contrario, que permite un reciclaje o que permite su reelaboración o permite su reuso, es posible que este ciudadano consciente opte por este producto, especialmente si no es mucho más caro. Si es mucho más caro, se lo pensará, lógicamente, en contextos de precariedad económica y social, ¿no? Pero no cabe duda de que muchas empresas han entrado en la eco-tendencia con también dimensiones, grados de intensidad, de militancia y de implicación muy distintos, ¿no? Y finalmente también han entrado el sector de las ONGs, el tercer sector que llamamos, ¿no? Algunas, naturalmente, porque está en su ADN. Piensen en Greenpeace a nivel multinacional, ¿no? O piensen en pequeñas ONGs que tratan de preservar pequeños territorios, ¿no? Hay muchísimas ONGs que están trabajando en el campo del medio ambiente de una manera voluntarista, altruista, muchas veces con pocos medios, a veces luchando contra aparatos burocráticos muy lentos como las administraciones, pero con la finalidad de transformar, mejorar, reducir la huella de carbono y sobre todo dejar un legado a las generaciones futuras que no sea un legado vergonzoso, ¿no? Desde Greenpeace hasta els Amics de Collserola, ¿no? Son ejemplos de organizaciones no gubernamentales que tratan de hacer posible que haya futuro en el planeta, ¿no? Y por lo tanto están, digamos, luchando por esta esperanza, ¿no? Y por este compromiso. Bien, un último debate antes de entrar a las corrientes, sobre todo que observamos en ecoético, ¿no? Las distintas corrientes, ¿no? El debate solo lo insinúo, pero igual dará pie a un buen comentario o discusión posterior. Es el debate entre ecocracia y democracia. Una palabra que también se está manejando en Francia, se está manejando, perdón, en Estados Unidos y ya también en nuestras latitudes culturales, ámbito mediterráneo, es la palabra ecocracia, contrapuesto a democracia. Democracia todos sabemos lo que es el poder del pueblo, ¿no? El demos, ¿no? Y por lo tanto, evoca un sistema participativo, un sistema donde el pueblo es soberano. El pueblo decide quién manda en la polis. La primera expresión democrática en la historia de Occidente es la democracia de Pericles, ¿no? Siglo V antes de Cristo, estamos en un momento culminante de Grecia, ¿no? Es el momento primero de Sócrates, luego de Platón y luego de Aristóteles, ¿no? Bueno, pues democracia es una creación griega, ¿no? Luego, naturalmente, a lo largo de la historia ha experimentado transformaciones cualitativas muy serias, ¿no? De la democracia tan sumamente reducida, que era la democracia de Pericles, a la democracia actual, pues es que no hay una continuidad, hay saltos cualitativos muy profundos, como por ejemplo el sufragio universal, ¿no? O el voto de la mujer, gracias a las sufragistas inglesas de finales del siglo XIX, ¿no? O el voto de personas con discapacidad, ¿no? Se ha ampliado el demos, ¿no? Se ha ampliado la participación, ¿no? Todavía queda mucho para mejorar, pulir, proteger, cuidar las democracias representativas actuales, ¿no? No entro ahora en ámbitos de politología, ¿no? Pero no cabe duda de que el sistema ha evolucionado, se ha transformado con saltos cualitativos, como representó el paso del sufragio censatario al sufragio universal, ¿no? Pero yo ahora de lo que quiero hablar es de la ecocracia, ¿no? Es un vocablo mucho más nuevo y muy inquietante, ¿no? Oikos ya sabemos lo que es, y cracia de kratos, poder, ¿no?
el poder del medio ambiente, ¿no? De hecho, hay una serie de tendencias, autores en Francia, también en Inglaterra, también en países nórdicos, me ahorro ahora la citación explícita, que consideran que solo hay futuro si hay regímenes autocráticos que impongan realmente cambios drásticos que la democracia no puede imponer. A mí me parece interesante prestar atención a esta objeción, especialmente los que somos demócratas, los que consideramos que, a pesar de todo, la democracia es el régimen con todas las modificaciones y con todas las reservas que es el menos injusto de todos, a pesar de todo, sobre todo en relación con la tiranía o la oligarquía, o ya no hablemos del totalitarismo, con permiso de Hannah Arendt, sino esta objeción tiene su interés. La democracia es lenta y muchas veces esclava del populismo. Tomar decisiones serias para poder cambiar la inercia, la lógica, para poder realmente garantizar que haya vida humana en condiciones de dignidad sobre el planeta, los filósofos que citaba antes consideran que esto la democracia no lo va a conseguir. Porque el que pretenda llevar a cabo estos cambios no será votado. En definitiva, no será elegido por el pueblo, porque representará cambios demasiado drásticos, difíciles de asumir, de digerir, y el confort, el bienestar, muchas veces nos lleva a votar a ese que no me representa cambios serios en mi estilo de vida, de producción, y que no me conlleva disconfort o sufrimiento, ¿no? Entonces hay una serie de autores que consideran que se está produciendo una confrontación entre ecocracia y democracia, sobre todo al juzgar la lentitud de cómo se van introduciendo los cambios y el fracaso de algunos y de algunas encuentros internacionales y su inoperatividad posterior, ¿no? De cómo esos compromisos finalmente no se pusieron en marcha a pesar de que fueron votados democráticamente por todos, ¿no? Esto da mucho que pensar, ¿no? Y algunos hablan de un totalitarismo verde o de un ecofascismo emergente. La expresión también existe. Solo pueden buscarlo en Google y verán la cantidad de literatura, especialmente en lengua francesa. En Francia han entrado mucho en esto, y especialmente el sector de la ultraderecha francesa, el denominado ecofascismo, que plantea que para preservar el don de la naturaleza y para preservar los bosques y los espacios y la atmósfera y, en definitiva, el agua y nuestra forma de vivir, la democracia es muy lenta, muy emocional, muy populista y muy dependiente del electorado, totalmente dependiente del electorado. Bien, ¿cuáles son las 4 grandes tendencias que, a mi modo de ver, y siempre naturalmente es esquemático y habrá posturas individuales que no cabrán en este esquema, siempre pasa cuando uno hace un esquema que simplifica, pero me parece que en una conferencia de esta naturaleza se agradece un esquema, marco, para luego echarlo por la borda, ¿no? Pero al menos dices, bueno, yo parto de que hay 4 grandes tendencias en ecoética hoy. Una primera tendencia que calificaría de tecno-optimista, ¿no? Y que además se vincula mucho a autores transhumanistas, ¿no? Esta tendencia, que observamos en algunos pensadores norteamericanos, especialmente de Silicon Valley, también de Inglaterra, me ahorro, como decía, nombres, parte de la tesis siguiente, ¿no? En la medida en que progresemos tecnológicamente, vamos a resolver los miles de problemas que hemos generado a través del desarrollo industrial y tecnológico de los 2 últimos siglos de la humanidad. Confianza en la técnica.
Por eso les llamamos tecnooptimistas o tecnoprogresistas, porque en el fondo vienen a decir, no hay que cambiar nada. Tienen que volar los aviones, tienen que circular los trenes de alta velocidad, tenemos que hacer más aeropuertos, tenemos que desarrollar biotecnologías, tecnologías de la información, inteligencia artificial, robótica, porque todo eso nos va a permitir, por un lado, resolver problemas que ahora no sabemos resolver y protegernos de posibles transformaciones que experimente la atmósfera a través de estos recursos tecnológicos que ahora no tenemos, pero con un desarrollo exponencial tendremos, ¿no? Estos autores, por lo tanto, lo que defienden es que hay que permanecer en este progreso científico y tecnológico y tener confianza, como en otros periodos de la historia el ser humano ha sido capaz de adaptarse, transformarse y encontrar solución a problemas complejos. De hecho, el ser humano es un ser muy frágil. Recuerden la definición de un antropólogo muy interesante como Arnold Gehlen, que habla del ser carencial. En alemán utiliza una expresión que es el Mangelwesen, ¿no? El ser carencial, es un ser de carencias, ¿no? En catalán diríamos de mancanzas, ¿no? Tenemos carencias. Y la tecnología que construimos trata de cubrir, suplir, tapar estas carencias y nos permite vivir. Pongo un ejemplo. Nuestra epidermis es una epidermis muy frágil y muy sensible, ¿no? Por eso el ser humano, ya el prehistórico o el paleolítico, con una piedra de sílex bien pulida, pudo, metida en un palo y con un tendón de un animal, pudo hacer una flecha, ¿no? Eso es tecnología, que le permitió matar a un bisonte, quitarle la piel, secarla y nos la ponemos encima, ¿no? Ese abrigo es tecnología, que cubre una carencia, la carencia de un ser que tiene una piel muy frágil y si baja la temperatura se congela y si sube se asfixia, ¿no? Y tiene que mantenerse en el 36,5 o 37, pero si baja 3 muere y si sube más también muere. Entonces el ser humano, como es un ser carencial pero inteligente, es capaz de construir artefactos para protegerse y desarrollarse. Y podemos vivir en la sabana, dentro de un iglú en el Polo Norte o incluso en el espacio exterior dentro de una nave, ¿no? Por lo tanto, los tecnoprogresistas, primera idea, no hay que angustiarse. No hay que angustiarse. Con la tecnología punta y en este desarrollo exponencial tecnológico que estamos viviendo, habrá forma de resolver todos los males colaterales, digámoslo así, que acarrea la industrialización del planeta, el calentamiento, la tecnificación, en definitiva, todos los procesos que los seres humanos estamos infringiendo sobre el planeta Tierra. O al menos algún grupo de seres humanos. Porque esto no se puede imputar a los 8.000 millones de seres humanos, sino a determinados países, denominado G20, que son especialmente los responsables del calentamiento y especialmente de la erosión de la capa de ozono y de todas las consecuencias que puede tener el agujero en la capa de ozono O3 en el futuro inmediato. Luego hay otra corriente de pensamiento dentro de la ecoética, que es la ecología radical o la ecología profunda. De hecho, es una traducción de la expresión inglesa deep ecology, ¿no? Ecología profunda. Justamente se ubican este tipo de autores, activistas, pensadores, se ubican en el punto antitético que acabo de decir. Es decir, si lo antes era A, esto es no A. Si lo que he dicho antes era blanco, esto es negro, ¿no? Serían sus opuestos. Los autores lo que defienden es que hay que regresar a un tipo de vida preindustrial, artesanal, a una forma de existencia
anterior a la revolución industrial, puesto que consideran que la raíz de todos los males, el pecado capital, es la máquina de vapor y todo lo que vino después. Por lo tanto, si queremos realmente salvar el planeta, vivir en equilibrio, legar una naturaleza que pueda ser habitable para el ser humano, necesitamos vivir en armonía con la naturaleza. Y tenemos que aprender de las culturas indígenas. Fijaros que Avatar va por aquí. El invasor es el tecnocrático que destruye, corrompe, maltrata, explota, erosiona de manera irreversible, y en cambio el indígena, el nativo, es el que vive en comunión con la madre naturaleza, con la divinidad, con todos los seres, en un círculo perfecto de vida, ¿no? Bueno, la Deep Ecology, en el fondo, es un planteamiento marginal, muy residual, pero tiene sus defensores intelectuales y en el fondo plantean una especie de neoludismo, ¿no? Ya saben que los luditas fueron quienes quemaban la máquina de vapor porque se quedaban sin empleo y sin forma de vida, ¿no? Y hoy hay un neoludismo posmoderno. Hay una serie de personas que observan que ya no la máquina de vapor, sino el robot, el artefacto dotado de inteligencia artificial está supliéndole, está reemplazándole en el ámbito laboral y por lo tanto se queda fuera, se queda en la marginalidad, ¿no? Eso no es nuevo. Eso ya tuvo lugar en el 18 y en el 19 y ahora está desarrollándose de otra manera y por eso hablamos de un neoludismo posmoderno, ¿no? Los neoluditas posmodernos. Bien, la Deep Ecology tiene conexiones también religiosas con tendencias como los Amish o grupos religiosos de indígenas que consideran que en efecto el mal es la máquina. Es un antimaquinismo, ¿no? Que a veces se vincula con tendencias románticas o neorrománticas, con corrientes orientales. En definitiva, tiene toda su fundamentación. Lo que pasa es que es poco viable a nivel popular, ¿no? Porque requiere de unos grandes sacrificios y muchos ciudadanos no están dispuestos a trasladarse en burro o en caballo o a vivir al ritmo lento que supone la Deep Ecology, ¿no? Estamos acostumbrados a un ritmo de producción y de consumo hiperacelerado y la Deep Ecology también se vincularía a movimientos como el movimiento lento, ¿no? El slow movement, y encontrar una forma de vida que sea apaciguada, fundada en la calma y fundándose en una relación armónica que no acelerara los procesos naturales, ¿no? Ni el consumo, ni el crecimiento, ni la maduración, ni por supuesto todo lo que es alterar la vida biológica, la vida unicelular, la vida vegetal, se opondrían a todo tipo de alteraciones como representan los transgénicos o fenómenos como, qué sé yo, ¿no? La subrogación de úteros, todo este tipo de fenómenos desde la Deep Ecology se considera un sacrilegio, simplemente, un atentado a la madre naturaleza. Hay una tercera vía, que es la más extendida, que se sostiene en la palabra tan citada, que es la palabra sostenibilidad. Diríamos que es la filosofía de la sostenibilidad, ¿no? Que sobre todo es el lugar común hoy, ¿no? Autobuses sostenibles, empresas sostenibles, productos sostenibles, la gran palabra, ¿no? Hay más de 200 definiciones de sostenibilidad, ¿no? Ahora, naturalmente, no entraré en esta polisemia ni en esta complejidad polisémica, ¿no? De intentar discernir uno de otro, ¿no? Pero a grandes trazos, esta línea ecoética defiende lo siguiente, ¿no? Sí al progreso científico y tecnológico, siempre y cuando sea sostenible. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿y qué significa que sea sostenible?
Aquí hay el kit de la cuestión, ¿no? Pues bueno, que los efectos que tenga no sean devastadores o no sean lesivos de manera irreversible o que no afecten gravemente determinadas especies, pero naturalmente habrá acentos distintos en la idea de sostenibilidad, ¿no? Y aquí está la cuestión, ¿no? Pero esta es la corriente mayoritaria, ¿no? La gran parte de la ciudadanía se ubica aquí, sí al progreso científico y tecnológico, cómo no, a la robótica, a la inteligencia artificial, a las biotecnologías y, por supuesto, pues a transportes mucho más rápidos y aeropuertos, pero siempre y cuando este desarrollo sea sostenible. Ya. ¿Y qué significa sostenible? Cuéntemelo, porque aquí es donde está la cuestión. Por lo tanto, no es ni la línea 1 ni la línea 2, ¿no? No sataniza la tecnología, pero tampoco la convierte en una divinidad y hay una fe ciega en el poder redentor de la tecnología, de todos los daños colaterales que conlleva el mismo proceso y progreso tecnológico. Finalmente hay una última línea, iré a la parte conclusiva, ¿no? Que es la línea de la colapsología, ¿no? Esta palabra sí que es más nueva, tratado del colapso, ¿no? Para algunos pensadores, el colapso, es decir, el desastre medioambiental, es irreversible y tendrá lugar. Lo que llamamos también pensamiento apocalíptico o pensamiento desesperado, ¿no? Pero para algunos el punto de no retorno ya ha sido cruzado, la humanidad no aprende y por lo tanto, tarde o temprano, quizá más temprano que tarde, tendrá lugar todo el caos o el desastre, consecuencia de no haber tomado las decisiones responsables con antelación, ¿no? Pues se está hablando mucho del colapso, ¿no? Y por tanto, colapsología es tratado del colapso, ¿no? Sobre todo si no hay cambios significativos, drásticos, fundamentales en nuestro modo de consumir, de producir, de trasladarnos, de trabajar. Para los colapsólogos, los que estudian, incluso algunos, los más audaces o temerarios, ponen fecha, ¿no? Por lo tanto, lo que se plantea aquí es, esto ya es una fatalidad, tendrá lugar. Y lo que plantean es el día después del colapso. El día después. Es decir, lo que se plantea en esta filosofía es qué vendrá después de ese colapso y cómo deberemos aprender a vivir después de ese colapso, ¿no? Quienes estén y quienes sobrevivan. Es una mirada apocalíptica, ciertamente, o post-apocalíptica, ¿no? Algunos, los más serios y los más racionales, tratan de reflexionar sobre qué tipo de vida emergerá después de ese colapso y de qué tipo de convivencia hablamos, ¿no? Otros lo plantean más como un carpe diem, ¿no? Ya que el colapso va a tener lugar y no sabemos cuándo, pero tendrá lugar, me centro en vivir el presente. Y trato de evitar pensar en ese futuro dramático para no enturbiar mi mente con pensamientos tristes y trato de centrarme en mi presente, ¿no? Es un carpe diem horaciano, pero muy transformado, porque el carpe diem de Horacio no tiene que ver con el colapso medioambiental. Eso no estaba en la mente de Horacio cuando habló del carpe diem, ¿no? Vive el instante, vive el momento, ¿no? Lo que tiene en la mente Horacio es la muerte. La muerte es fatal y vendrá. Por lo tanto, goza del momento vivo que tienes, ¿no? De esta conversación, de este diálogo, de esta comida, de esta celebración, de esta clase, de este libro, ¿no? Porque la muerte puede entrar en cualquier momento en tu vida y acabarla, ¿no? Pero aquí no. Aquí el carpe diem es, dado que el colapso colectivo de la humanidad tendrá lugar y no sabemos cuándo, vive el presente, disfruta el presente. Es como un mecanismo de evasión. Y de hecho funciona. A veces,
cuando uno observa de qué hablamos y qué ocupa las redes sociales y cómo hemos estado hablando durante una semana entera de la letra de una canción, de una artista resentida porque su pareja ama a otra persona, dices, pero ¿cómo puede ser en un mundo que está en la unidad de cuidados intensivos que esta anécdota se convierta en categoría, objeto de tratamiento mediático en grandes periódicos y trending topic en Internet, ¿no? Pues quizá por eso, porque mientras pienso en sandeces o estupideces o en anécdotas, me olvido del colapso final. Por tanto, cuidado, porque esta actitud no es tan extraña, ¿eh? Para algunos ya no hay solución. El tren va a toda velocidad hacia el precipicio. Pero mientras tanto trato de vivir el presente y no desesperarme con lo que vendrá al final. Mientras que otros dentro de esta corriente tratan de pensar qué tipo de vida vendrá después del colapso, lo que sería la vida humana, si es que la existe, post-colapso final o post-apocalipsis. Bien, en cualquier caso, y concluyo. Yo creo que el debate coético se mueve entre dos actitudes, ¿no? La angustia, de ahí el título, y la esperanza. En algunos casos, la angustia devora la esperanza. Casi diría que la fagocita, ¿no? De hecho, hablamos de una forma de angustia muy nueva, que es la ecoangustia. Te digo que la ecotendencia se está aplicando en todos los campos, ¿no? Sobre la angustia hay tres textos fundamentales. Uno, el de Søren Kierkegaard, 1844, el concepto de la angustia. Es el texto, al menos a mi juicio, más profundo a nivel antropológico y teológico sobre angustia que se ha escrito jamás. Dificilísimo, ¿no? Kierkegaard tenía 31 años. Luego está El problema de la angustia, que es una obra de Sigmund Freud. Y luego aparece otro libro, ya en el siglo XX, de un psicoterapeuta norteamericano que forma parte de la denominada corriente de la psicoterapia existencial, que es Rollo May, cuando habla del dilema del hombre moderno. Su literatura, que también tenemos en lengua castellana. Cuando hablamos de angustia, hablamos de una emoción muy tóxica. Y hoy hay una angustia frente a lo que está pasando a nivel medioambiental. Cada vez hay más personas angustiadas. Pero angustiadas no por su vida, no por sus relaciones humanas, que también, no por su trabajo, que también, no por la muerte certera que vendrá, sino angustiadas por el estado del planeta, por el final de la humanidad, por el final de nuestra forma de vida y sobre todo a raíz de la multiplicación de noticias graves, tristes, de desajustes, de colapsos, de desastres naturales propiciados por nuestra industrialización y tecnificación del planeta. La angustia tiene que ver con, sobre todo, la experiencia de la nada, ¿no? Y enfrentarse a la nada, ¿no? No solo a la nada, yo puedo dejar de ser, sino podemos dejar de ser todos, ¿no? El cero absoluto es posible, o el vacío es posible, o el conjunto vacío, ¿no? Por tanto, la econgustia tiene que ver con imaginar, anticipar un mundo donde no sea posible la vida humana. Y de hecho hay muchísimas narrativas apocalípticas, especialmente en el cine, ¿no? Con gran éxito, ¿no? Con gran éxito de público, porque especialmente el género, digamos, narrativo apocalíptico acostumbra a interesar mucho más que el género narrativo paradisíaco, ¿no? El caso es que angustia es uno de los ámbitos en los que se mueve la ecoética, ¿no? Anticipación de escenarios apocalípticos, el vértigo de las posibilidades, el miedo a no poder tener una calidad de vida como tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y por otro lado, está la esperanza, ¿no? Yo creo que aquí es donde se ubica Laudato Si del Papa Francisco, ¿no?
que es esta encíclica, como saben, tan importante del pontificado del Papa Francisco dedicada a la cuestión medioambiental. No es la primera, ¿eh? Antes, sobre eso, hay textos como Caritas in Veritate de Benedicto XVI y también de Juan Pablo II, pero una encíclica exclusiva, monográfica, dirigida, orientada y pensada solo para este objetivo, pues sí que es una novedad en la historia de la doctrina social de la Iglesia desde León XIII, con la publicación de Rerum Novarum en 1891 hasta la actualidad. Y la esperanza es, bueno, creer que hay posibilidades, creer que no todo está roto, creer que es posible que aprendamos colectivamente a vivir de otro modo, a trabajar de otro modo, a producir de otro modo, a consumir de otro modo. La esperanza no es frivolidad, no es buenismo, no es una actitud ingenua o naif, sino que considera siempre la contrariedad, pero cree, confía, espera que esa toma de conciencia vaya calando y que haya tiempo para calar y para cambiar actitudes a nivel colectivo, ¿no? El problema es que las actitudes tienen que cambiarse a nivel colectivo. A nivel individual no es suficiente, incluso a nivel de un país, ¿no? Imaginen que Dinamarca hace los deberes, o Suecia, o Noruega, o Islandia. No sirve de nada si los miles de millones de seres humanos que hay en el planeta, de otros países, continentes mucho más grandes, persisten en la actitud corrosiva, destructiva, que tiene efectos para el conjunto. Al final la Tierra es una unidad orgánica en la que todo es interdependiente, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí se mueve el debate. Algunos sucumben a la angustia y no les falta razones, otros mantienen la esperanza con muchísimas dificultades, pero yo creo que entre esperanza y angustia es por donde se mueve hoy la reflexión ecoética. Gracias por la atención. Me abro a cualquier pregunta, sugerencia, crítica, por supuesto, que pudieran generar mis reflexiones. Gracias. Pues, doctor Torralba, antes de empezar con el turno de preguntas, solo quería reflexionar quería darle las gracias por esta hora de reflexión, reflexión guiada para los que estamos durante todo el día con el neocórtex ocupado en el trabajo. Disponer de una hora de pausa es un regalo. Entonces, simplemente agradecerle que nos haya regalado esta oportunidad. De reflexiones que estaba pensando lo maravilloso que hubiera sido que las más de 80 personas que estamos conectadas hubiéramos podido estar en una sala compartiendo en comunidad estas reflexiones. Esto hubiera sido ya magnífico, pero como mínimo tenemos la tecnología que nos permite estar conectados. Teníamos programada una media hora de preguntas. Vamos a ser algo flexibles con este tiempo. Vamos a empezar simplemente para romper el hielo y luego ya continuaremos. Ha soltado muchos conceptos incómodos, y por ser incómodos son los buenos los que dan una reflexión, ¿no? Entonces, en particular, el tema de la ecocracia me ha dejado fascinado, ¿no? Como en contraposición con la democracia, como un modelo que no va a permitir tomar estas decisiones necesarias, pero dolorosas muchas veces y duras para todos, ¿no? Sí, en efecto, Carlos, gracias por la pregunta o el comentario. Yo creo que hay que ahondar mucho en esto, porque esto cada vez puede ser más imperativo, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Ya nos encontramos con la crisis COVID, SARS-CoV-2, de que se tomaron decisiones no democráticas, ¿no? Es decir, las autoridades sanitarias del país, con razón, y avalados por un comité de científicos, pero no se propuso al pueblo votación, decir, oiga, ustedes en casa cerrados, confinados. Eso no se plantea como un referéndum ni como una votación. ¿Y razones cuáles fueron? Pues
la crisis sanitaria, el contagio, y por lo tanto evitar... No, ya había razones, claro que había razones, pero no fue una decisión democrática. Fue una decisión de un petit comité, asesoró a las autoridades, y las autoridades, no aquí, sino en tantos países del mundo, optaron por eso. Por lo tanto, nos vamos a encontrar probablemente en el futuro con decisiones no democráticas para paliar o evitar desastres ecológicos de gran magnitud, que si se sometieran a votación saldría que no, porque es mucho más cómodo ir en coche, es mucho más rápido, es mucho más confortable, y ahora tengo que pedalear, ahora tengo que ir a pie, ahora tengo que restringir el uso de agua o el uso de, qué sé yo, este tipo de materiales, para nada, y quien me lo proponga no le voy a votar. Por tanto, aquí hay un tema que es muy importante, de si la democracia será capaz de asumir una madurez, ir más allá de lo emocional y de lo populista, y no verse cada vez más invadida por decisiones autocráticas de un petit comité de sabios que piensan por el conjunto de la población y toman decisiones por el conjunto. Esto sería una oligarquía, un regreso a la oligarquía griega. Gracias. Muy bien. Tenemos una pregunta de Marcela Jara. ¿Cuál cree usted que puede ser el papel de la formación académica ante esta situación? Nuestros roles en las universidades, institutos, etc. Pues mira, la Marcela Jara, que conoce muy bien a Hans Jonas, le diré algo que además ella es maestra y que yo me lo creo realmente, ¿no? Crear conciencia. Un papel determinante, determinante. Desde la escuela infantil hasta el último curso de doctorado, y no solo en facultades como biología, ecología, ciencias del medio ambiente, ¿no? Esto es transversal, porque los ciudadanos, da igual si son lampistas, si son tecnólogos, si son ingenieros o si son filósofos, vivimos en el mismo barco. Y por lo tanto es indispensable crear conciencia. Y además las generaciones más jóvenes la tienen, al menos una gran parte de este segmento de población, ¿no? Y por eso precisamente critican con mucho ahínco y a veces con actitudes que no nos gustan, pero que son actitudes muy llamativas, a la generación de personas maduras y mayores de qué mundo les hemos legado, que es un inmenso estiércol o un inmenso cubo de basuras, ¿no? Por tanto, crear conciencia y luego compromiso, ¿no? Es decir, tiene que haber conciencia y luego tiene que haber compromiso, ¿no? Compromiso significa vehicular esta conciencia a través de algún tipo de conducto, ¿no? Una ONG, un sindicato, un partido político, un departamento de RSC de una empresa, a través de una innovación tecnológica que permita, pues qué sé yo, ¿no? Sanar espacios destruidos por el ser humano, pero en cualquier caso, crear conciencia es la misión fundamental en el ámbito educativo. Y dos preguntas relacionadas, una de Germán Diestre y otra de Llorenç Puig, que van sobre, y están relacionadas con lo que ahora comentaba. ¿Cómo podemos seguir trabajando para generar esta conciencia ecológica colectiva, manteniendo la esperanza y evitando la ecofatiga, como nos comenta Llorenç Puig? Sí, gracias, Llorenç. Es una pregunta muy lúcida, ¿eh? ¿Qué es la pedagogía? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil decir crear conciencia, pero luego viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Y cómo se crea? ¿No? Y tengo que reconocer que no tengo claridad respecto a este punto y verás por qué, ¿no? Hay algún ecologista que ha dicho que para crear conciencia es importante el impacto emocional. Y que si no hay impacto emocional y solo hay informe, datos de cómo estaba la atmósfera hace 50 años, de la biodiversidad que se ha reducido, de la situación del oso polar, si solo hay datos, eso no llega a la población. Los datos, los informes, incluso informes muy bien hechos que elaboran organismos internacionales, ¿quién los lee? ¿Quién los subraya? ¿Quién se los aprende? Una minoría, ¿no?
Y lo que falta es impacto emocional, decía un ecologista, ¿no? Pero no estoy tan seguro, porque hemos visto mucho impacto emocional en anuncios de tráfico, contra los accidentes de tráfico. Hemos visto también mucho impacto emocional contra la violencia machista y, sin embargo, las cifras son espantosas. Son espantosas. Hemos empezado el año que da miedo, da vértigo respecto ahora a las muertes ya de violencia machista en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacerlo para crear conciencia y compromiso? Yo creo que aquí, Llorens, no hay una respuesta individual, ¿eh? Esto debería ser objeto de un diálogo interdisciplinar, porque por un lado veo claro que el informe es insuficiente, pero es necesario avalarlo científicamente, pero el impacto emocional a veces es muy epidérmico. Ves el impacto emocional en un anuncio, pero sigues circulando sin casco, o sigues fumando, o sigues drogándote, o sigues, qué sé yo, ¿no? Sin el cinturón de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer más para que te lo pongas? Han hablado testigos, has visto sangre sobre el asfalto y persistes en esta forma de actuar, ¿no? No lo tengo nada claro, no puedo ser más humilde en esto, porque no veo de qué manera podemos crear conciencia y compromiso en la ciudadanía. Y sobre todo, evitar la ecofatiga, que podría llevar a la evasión, dado que ya no tiene solución y el tren va a alta velocidad hacia el precipicio, al menos me distraigo con estupideces que veo por la televisión o por las redes sociales y me evado de la ecofatiga o de la ecoangustia. Gracias, Llorens. Tenemos algunas reflexiones más de María del Carmen. ¿No estaremos dificultando la propagación de la sensibilización, poniendo trabas a llevar un mensaje esperanzador? La ecología integral del Laudato Si se dirige a cada una de las personas que habitan este mundo. Es la reflexión de María del Carmen. Pues gracias, María del Carmen. En efecto, Laudato Si no es un texto para exclusivamente católicos, ¿no? O cristianos, ¿no? Es un texto para todo hombre y mujer de buena voluntad, ¿no? Y por lo tanto tiene una vocación universal. Y por esto fue, como pasa con los textos pontificios, y lo digo porque lo conozco, pues asesorado por ecólogos y científicos y filósofos y de todo el mundo, ¿no? Antes de ser publicado, ¿no? Que precisamente se publicó antes de la Conferencia de Ecología Mundial de París para poder al menos crear conciencia respecto a este punto, ¿no? A nivel de humanidad, ¿no? Y hay un mensaje esperanzado, pero también indica que es imprescindible, y utiliza una expresión, una conversión, que en griego sería una metanoia o una conversión, ¿no? Es decir, una transformación. Es decir, con cambios accidentales o pequeñas enmiendas no saldremos del drama. Y por tanto, cuando hablamos de una conversión, hablamos de un cambio sustancial, ¿eh? Hablamos de la conversión de Pablo, o de la conversión de Agustín, o de la conversión de Santa Edith Stein, o de la conversión de Raimundo Lulio, ¿no? Y cuando se utiliza el término conversión o metanoia, hablamos de una transformación radical. Y el texto habla de una conversión ecológica y de un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, aquí hay esperanza de que eso es posible, ¿no? El tiempo lo dirá. En cualquier caso, yo valoro extraordinariamente la audacia de hacer un texto así, de presentarlo y de crear conciencia a nivel global desde la misma sede de Pedro, ¿no? Gracias. Hay un par de aportaciones hablando sobre el crecimiento, el decrecimiento o el no crecimiento, ¿no? Una firmada por Quirofan y la otra por Juan Carlos Nogal. En particular, Juan Carlos pide la opinión sobre la postura de Serge Latouche y su pensamiento denominado decrecimiento. Bueno, gracias, porque estos son debates internos en ecoética, pero también en ecopolítica y también en ecoderecho.
En efecto, ¿no? El tema está en que por qué tenemos que crecer permanentemente y cada año, ¿no? ¿Y qué significa crecer? Crecer significa más productos, más venta, más consumo. ¿O hay otras formas de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar, a mí, Latouche me da mucho que pensar. Ya sé que hay muchos autores contrarios al decrecimiento o al crecimiento cero, pero al menos nos obligan a pensar el significado del término crecer y si crecer es realmente algo que tiene que ser ilimitado y solo exclusivamente en el terreno de lo material, ¿no? De hecho, en el desarrollo de la vida humana, pues sí, las primeras fases, desde la célula huevo, ¿no? O la singamia, hasta el nasciturus y la irrupción y el parto, pues hay un crecimiento enorme, ¿no? Que si se mantuviera este ritmo seríamos gigantes, ¿no? Desde la célula unicelular, ¿no? Desde la célula huevo hasta ahora seríamos gigantes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que crecemos de otra manera también, ¿no? Crecemos en virtudes, crecemos en valores, crecemos en conocimiento, crecemos en saber, crecemos de otras maneras, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que empezar a pensar qué es el crecimiento integral, ¿no? Y crecimiento sí, pero ¿qué crecimiento, no? Si crecer es vender más ordenadores, más móviles, más coches, más iPads, para que alguien se haga más rico y tenga más casas y tenga más coches y casas que no puede habitar, yo no estoy de acuerdo con este crecimiento. Me parece completamente insostenible. Ahora, quiero que alguien me explique a fondo qué tipos de crecimiento hay y entender que tenemos que tender hacia un crecimiento integral. Podemos crecer de muchas maneras, no solo en objetos dentro de un armario o cosas dentro de una habitación. Gracias. Tenemos una pregunta de Elsa Mayen, interesante, que pide su opinión sobre las medidas punitivas. Es decir, si alguien, por ejemplo, no recicla, consume demasiada energía, sobre la efectividad de que, bueno, en lugar de concienciar, pues hay directamente medidas punitivas que irían ya en línea con lo de alguien manda, ya no es una decisión democrática, sino en línea con la democracia. Esto es inevitable en todos los campos. La primera comunidad autónoma que aplicó medidas punitivas frente a la gestión de residuos industriales en ríos fue Cataluña. Y me acuerdo del primer industrial que recibió ya una pena por echar pues residuos, me parece que eran del ámbito del cerdo, ¿no? Porcino, en el río. Y él dijo, bueno, siempre se ha hecho, ya, pero ahora ya no se puede hacer. No vale el siempre se ha hecho, no vale. Ahora ya no se puede hacer y usted tiene una pena o civil o una pena económica o una pena de cárcel, ¿no? Esto es imprescindible. Si no hay eso, es insuficiente. Por eso yo creo que tiene que haber ambas cosas. Lo que decía antes en la pregunta de Marcela Jara. Tiene que haber educación en todos los niveles, desde primaria hasta segundo de doctorado. Creación de conciencia y compromiso. Pero tiene que haber punición de esos ciudadanos que no respetan los límites, porque vivimos en el mismo planeta. Y eso ya lo están haciendo algunos países, como Suiza, por ejemplo. Ya lo están haciendo algunos países, ¿no? Por lo tanto, en la gestión de los residuos no basta con decir, oiga, los vidrios con los vidrios, los cartones con los cartones, los plásticos, no basta con esto. No basta con esto. Hay que punir al que no actúa correctamente porque vivimos en el mismo barco, ¿no? O al que contamina un río o un océano o la atmósfera porque respiramos el mismo aire, ¿no? Es la idea de que todo es interdependiente y no somos feudos autárquicos o autosuficientes. Este es el planteamiento individualista, pero es que es muy falso. Vivimos interaccionando y lo que el otro hace o deja de hacer me afecta a mí y afectará a mis hijos y a mis nietos. Por tanto, educación, y si la educación no es suficientemente clara para transformar
convertir el corazón y la mente de las personas, punición también. Penas a quien incumpla estas medidas que tomamos colectivamente. Oriol Pou, que creo que suscribe la teoría del colapso, ¿no? Pide ahondar un poco sobre si llegamos, como parece inevitable para algunos sectores, al colapso, si esto puede acabar también en ecofascismo, en el sentido de que unos pocos pueden seguir teniendo acceso a recursos mientras el resto no. Bueno, es una posibilidad, naturalmente, ¿no? Es decir, no cabe duda de que las crisis no son vividas con equidad. Lo hemos visto en tantísimas situaciones, ¿no? Miren, por ejemplo, la crisis pandémica. Es distinto vivir la crisis pandémica en un país como Suecia, Noruega o España, donde hay una seguridad social que ha permitido, pues, que una persona pudiera estar en la UCI 60 días sin pagar un euro, a encontrarse una crisis así en un país como Guatemala, Bolivia o Brasil, ¿no? O Estados Unidos, donde si usted no paga, no es atendido. Estados Unidos, cuidado. Por lo tanto, en efecto, la crisis afecta desigualmente y siempre ataca con mucha más radicalidad a los más vulnerables. Económica, social, intelectualmente, siempre ataca con mucha más dureza y radicalidad, ¿no? Por lo tanto, si se produce el colapso, no será de las mismas condiciones y los mismos efectos, ¿no? Hay ciudadanos que tienen un refugio nuclear adaptado para cuando venga, ¿no? O tienen un plan B, ¿no? Pero hay una gran mayoría de ciudadanos que no tienen nada, o que tienen una barraca, ¿no? O tienen una chabola, ¿no? Por tanto, cuando viene el tsunami, la chabola desaparece y usted no tiene nada. En efecto, la crisis afectará desigualmente, como ha afectado en el SARS-CoV-2, y en los países donde no hay estado del bienestar o el estado del bienestar es muy frágil o muy precario, pues los más pudientes se salvarán. Tendrán los artefactos, los mecanismos para adaptarse. ¿Cuántas narrativas postapocalípticas lo expresan? Una película como Elysium no está tan lejana de la realidad, para poner un ejemplo. Gracias. Una contribución de Inés de Soto que habla de si cree que estamos a tiempo de hablar de cambios progresivos o estamos ya en un régimen turbulento y los cambios van a venir de forma turbulenta. Bueno, a ver, yo lo digo muy claramente, no me atrevo a hacer prospectivas. Alguien dirá, hombre, no te mojas. Bueno, la experiencia me da pie a pensar que en contextos de incertidumbre como los que estamos viviendo, las perspectivas son muy temerarias. Perspectiva respecto a lo que va a pasar este 2023. Es tan arriesgado. ¿Quién imaginaba que vendría el SARS-CoV-2? ¿Quién imaginaba que luego empezaría una guerra? ¿Quién imaginaba que esta guerra duraría tanto? ¿Quién imaginaba que habría una crisis energética propiciada por la guerra y una fuga de refugiados por toda Europa ucranianos? ¿Quién imaginaba los niveles de inflación, ¿no? Estamos en el mes de enero del año 23. ¿Quién se atreve a decir qué pasará de aquí al mes de junio o de diciembre? Yo creo que lo más humilde, cauteloso y sensato es responder, no lo sabemos. No lo sabemos. Eso nos inquieta mucho porque queríamos controlar el futuro, tenerlo ya dibujado, tenerlo aclarado, poder programar planes estratégicos a 4 años vista. De eso no podemos hacer nada. Lo que podemos es programar, pero con gran ductilidad. Programamos y desprogramamos. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir si estamos ya en el punto de no retorno, de si el colapso es inevitable o de si realmente hay motivos racionales para la esperanza. Lo que tengo claro es que si no hay esperanza, no hay acción. Esto lo expresó muy bien Ernst Bloch en El principio esperanza.
una obra extraordinaria que inspira a Hans Jonas, ¿no? Das Prinzip Hoffnung, ¿no? Y que inspira a autores como Jürgen Moltmann en Teología de la Esperanza, ¿no? Si no hay esperanza, no hay acción. Es decir, si uno cree que no hay nada que hacer y que todo está ya acabado, ¿para qué actuar? Si no hay nada que hacer. En cambio, cuando uno espera o tiene esperanza, se pone a trabajar. Esto pasa en educación, ¿no? Si crees que este chaval que tienes delante, aunque le expliques 20 veces la tabla del 5, no la va a aprender, ¿para qué hacerlo? Es una inutilidad. Ahora, si tienes esperanza que puede aprender algo, entonces te pones en acción, ¿no? Por eso creo que la esperanza es indispensable en el contexto en que estamos, porque es ver posibilidades, entrever posibilidades. Y esto nos pone en acción, nos pone en movimiento, aunque quizá al final todo habrá sido inútil, ¿no? Pero al menos te pone en acción. La desesperación te pone en situación de parálisis. No hay nada que hacer, nos vamos a distraer hablando de una cantante que ha perdido a su marido y que está resentida. Este es el gran tema. Esto es lo que nos ocupa. Qué miseria de mundo, ¿no? Sigue apareciendo reflexiones. Yo creo que podríamos estar aquí esta mañana por la mañana. Vamos a seguir. Intentaremos acabar a las 7:30. Una reflexión de Paloma, volviendo al tema punitivo, pero positivizándolo. Habla de si sería más eficiente que quien ha causado, por ejemplo, un desastre ecológico, no simplemente pague, porque hay gente que tendrá suficiente dinero para pagar, sino que sea el responsable que se involucre en la resolución del problema. Hombre, Paloma, esto sería óptimo. Esto sería lo mejor. Otra cosa es cómo articularlo en el sistema, digamos, penal y en la legislación, ¿no? Pero esto sería lo mejor. Usted ha manchado una pared con un graffiti que da asco, pues mañana por la mañana coge un trapo, coge una máquina y lo va limpiando, en efecto. Y usted ha contaminado este espacio de Prado porque ha hecho un picnic con su familia, lo ha dejado hecho un asco de latas y plásticos, pues mañana por la mañana, primera hora, lo va a limpiar, ¿no? Lo que pasa es que esto es poco operativo, ¿no? O muy difícil en grandes poblaciones, ¿no? Y por eso al final se opta por la penalización económica o penitenciaria, ¿no? Pero lo que tú dices sería lo mejor. Y yo creo que es lo que hay que hacer, especialmente con los jóvenes, adolescentes, ¿no? Y en grupos reducidos, ¿no? Tomar conciencia de los efectos negativos que tiene esta acción y tratar de resarcirla con una acción que permita recuperar el orden originario, que a veces no es posible ya, porque lo has roto, ¿no? Como un vaso de porcelana, ¿no? Pero si es posible, tienes que restaurarlo, tienes que resarcirlo. No te puede ser indiferente el mal que has causado. Sería mucho más positivo, mucho más aleccionador. Lo veo en pequeños grupos y comunidades, pero a nivel de grandes masas lo veo muy difícil de articular prácticamente. Hay un par de intervenciones de Juan Carlos Nogal y de Ilse. No van en la misma dirección, pero sí que introducen el concepto de los movimientos animalistas, ¿no? Derechos de los animales, ¿no? Y una de las intervenciones habla sobre si exagerar quizá los movimientos animalistas en determinadas condiciones puede ir en detrimento o incluso de los derechos, digamos, de la persona y de la dignidad humana, en situaciones concretas que los derechos del animal parece que están pasando por delante de la dignidad humana. No está ahí, pero por ejemplo, podríamos hablar de la experimentación con animales de laboratorio, que ayudan a mejorar la medicina, pero por otro lado están violando los derechos de los animales. Claro. Otro debate interno en ecoética, que yo precisamente este debate no he subrayado, pero agradezco que salga ahora, que sea al final ya de este webinar, es el debate animalista. Y esto nos llega a autores como Peter Singer o Riesman, y también en nuestro país hay animalistas doctos y defensores a ultranza de los derechos de los animales. Algunos son más cautos y hablan de los derechos de los grandes simios, bonobos, orangutanes, chimpancés, gorilas, pero en cualquier caso el debate está allí.
Y el debate es un debate de filosofía del derecho, de antropología, pero también es un debate de teología, ¿no? ¿Quién es un sujeto de derechos? ¿Qué hay que tener para ser un sujeto de derechos? ¿Qué es un sujeto de derechos? Porque no solo están hablando de que animales deben ser considerados sujetos de derechos, es que hay autores que hablan de máquinas que deben ser consideradas sujetos de derechos, dada su inteligencia, su sensibilidad, su memoria, su capacidad, y que debería ser considerada persona jurídica. Por tanto, el debate es enorme. Es de un calado impresionante este debate, ¿no? Entonces, en efecto, sin entrar en él, bueno, yo creo que no podemos perder de vista, en primer lugar, que hay muchos seres humanos que no ven reconocidos sus derechos básicos. El 10 de diciembre de este año que hemos empezado, cuando lleguemos al final de año, se cumplirán los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948. Estamos en el 23, 75 años. Bueno, naturalmente que hay que proteger especies vivas, hay que proteger animales que son capaces de sensibilidad, de dolor, de emociones. Todo eso yo, no lo cuestiono, ¿no? Pero me parece que, no tenemos para nada garantizados los derechos fundamentales de tantísimos seres humanos, ¿no? Entonces, creo que no podemos perder en ningún caso ni la jerarquía, ni las prioridades, ni lo que es más fundamental, ¿no? Y donde hay más consenso, ¿no? Entonces, me parece que es básico, ¿no? Ahora, otra cosa es poder reconocer el derecho a la protección o la necesidad de cuidado, evitar maltratos, penalizar el maltrato, penalizar el abandono, penalizar todo ese tipo de prácticas terribles con animales, ¿no? Pero cuidado con homologar derechos, ¿eh? Esto es muy arriesgado, ¿eh? Homologar derechos de los seres humanos y extenderlos a seres no humanos, ya sean máquinas dotadas de inteligencia artificial o ya sean grandes simios. Gracias. Muy bien, pues estamos justo on time. Yo lo que me gustaría pedir ahora a toda la audiencia es que abriéramos todos los micrófonos y diéramos un fuerte aplauso a Francesc por esta magnífica hora y media que nos ha dedicado. Muy bien, gracias a todos. Un abrazo. Simplemente recordaros que, como os comentábamos al principio, este es el aperitivo de un programa que lanzamos ahora que nos hace mucha ilusión. Es un título de experto universitario en ética medioambiental. Empezamos ya, ¿eh? Empezamos el día 3 de febrero y del que habrá más ediciones, evidentemente, ¿eh? Pero pues empezamos ya y cualquiera que esté interesado, pues aquí estamos para acogeros. Francesc, muchas gracias. Dankeschön. Hemos citado muchos autores alemanes. Sí, señor. Gracias a todos. Que vaya muy bien. Gràcies, bona nit. Buen año a todos. Adiós, Marcia. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós.